Madrugada 40 segundos, un gusto saludarlos. No hay daños graves en este amanecer por los 23 temblores que ocurrieron en la frontera entre Colombia y Venezuela en estas últimas 12 horas que literalmente han estado moviditas. Arrancaron esos temblores pasadas las 5 de la tarde de ayer, el último fue a las 4:17 de la madrugada de hoy. Entre temblores y réplicas, el único daño es en algunas casas del Catatumbo, que están resquebrajadas, y en una iglesia del estado Zulia, en la frontera entre los dos países, en donde el techo se desplomó. Sin embargo, no hay personas heridas, hay un parte de tranquilidad. Producto de las redes sociales, hubo cierto nivel de pánico en los departamentos costeros entre Colombia y Venezuela, en norte de Santander, Cesar, Guajira, y en general en todo el Caribe colombiano, aunque los temblores se sintieron inclusive en Bogotá. ¿Usted lo sintió, padre? Sí, señor, a las 5 y algo, llegando, se movió, ¿Y pero... el de las 11 y pico de la noche? Ese no lo sentí. Ese ya estaba privado. Ya estaba dormidito. Los temblores fueron duros, se sintieron. Hay reportes especialmente en redes sociales, pero digo, por fortuna no hay daños que lamentar, no graves por lo menos. En Colombia, atención, el presidente Petro anuncia desde Nueva York que su gobierno desiste de la idea de ponerle impuestos a la gasolina y la cerveza, que es consciente del costo político y aprovecha que en las comisiones económicas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes le recortaron 10 billones de pesos al presupuesto. Eso le permitirá cierto nivel de alivio y bajar las expectativas de la reforma tributaria. Por eso el presidente Petro, sabiendo que el costo era enorme, renuncia a ese impuesto. Subir el IVA a los combustibles era un golpe durísimo a la canasta familiar, o ponerle un impuesto mayor a la cerveza era un golpe a las clases populares, que son las que más consumen cerveza. Bienvenidos. Lo que hay en el fondo es que el Congreso aprobó el presupuesto para el año entrante, recortando los 10 billones de pesos. Va a quedar en 147 billones de pesos, no 157 como quería el gobierno. Ese recorte se traducirá en también un alivio en la reforma tributaria, a la que el gobierno aspiraba 26 billones de pesos, baja automáticamente a 16 billones de pesos. Ahora, en realidad, el Congreso no ha aprobado todavía el presupuesto para el año entrante. Lo que aprobó es la discusión en primer debate de las comisiones económicas, que significa que no habrá, porque ayer se vencía el plazo, un presupuesto vía decreto. Todavía falta la aprobación en plenarias, en donde simultáneamente se discutirá la posibilidad de una reforma tributaria para la cual no parece haber ambiente. Eso sí, el gobierno se está moviendo con intentos de mermelada. Lo aprobado anoche en el Congreso es muy importante porque también eliminaron los artículos que le daban facultades extraordinarias al presidente, por ejemplo, para comprometer vigencias futuras, o para hacer recortes, o para tocar los fondos de pensiones territoriales, para cambiar los presupuestos asignados, inclusive al gobierno que arranque el año entrante. La aprobación del primer debate de este presupuesto, con una proposición para prohibir, en caso de que se caiga la reforma tributaria, el hueco de 16 billones que quedaría en el presupuesto no se pueda llenar con más deuda. Ya les vamos a hablar de este tema, que en realidad parece técnico, pero es el tema que nos hubiera tocado o nos va a tocar el bolsillo de todos los colombianos. Lo celebra el presidente Petro, celebra el ministro Benedetti, celebra el ministro de Hacienda, que dice que el Congreso y el gobierno están pasando por un momento dulce porque le aprobaron el presupuesto. A propósito de la visita internacional del presidente Petro, que sigue a Nueva York, ahora le está pidiendo al secretario general de Naciones Unidas corregir el informe de producción de cocaína del año 2023. Como las cifras no le son favorables, el presidente Petro quiere que haya una rectificación de Naciones Unidas, que parece poco probable, porque es un tema de radares y es un tema que hace el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, que es el famoso SIMSI, que es aceptado hace 20 años por todos los países, que es la única herramienta para saber cuántas hectáreas de cultivos ilícitos hay en cada territorio. Lo que dice el presidente Petro, a modo de reclamo, es que la fórmula que está usando Naciones Unidas para medir las hectáreas cultivadas le está entregando datos erróneos, y él está molesto porque el más reciente informe concluye que en Colombia pasamos de 253.000 hectáreas de cultivos, que la producción de cocaína llegó a más de 2.600 toneladas métricas, que sería un incremento del 53%, y él
que dice que su gobierno es el que más ha luchado, ahora quiere combatir las cifras que le son desfavorables de Naciones Unidas. Hasta ahora el secretario Guterres no le responde al presidente de Colombia. Será un tema en discusión en las próximas horas. Y a propósito del presidente, les contaré del último, el bautizo que intenta para el primer fusil de fabricación exclusivamente colombiana. Se va a llamar, o el presidente quiere que se llame, Miranda, en honor al general venezolano Francisco Miranda, el que propuso los colores amarillo, azul y rojo para la bandera de Colombia, el primero en pedir que el continente se llamara Colombia, venezolano él, y que sería el motivo del bautizo de este fusil, el primero que va a fabricar plenamente Colombia, ahora que el presidente Petro está saliendo de la asistencia militar de Israel y de los Estados Unidos. Es un fusil, o será un fusil, fabricado por Indumil, de condiciones técnicas, parece muy modernas y parece muy eficientes para luchar contra los muchos delincuentes en Colombia. Bienvenidos, un gusto saludarlos. A propósito de Miranda y de Bolívar, se están cumpliendo hoy 197 años de la noche septembrina, de esa conspiración que sacó a Bolívar de una ventanita de lo que hoy es el Palacio de San Carlos, donde opera la Cancillería, en donde lo querían matar hace 197 años. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. En segundos, la increíble derrota también del Once Caldas de Manizales, que cayó anoche con un equipo modesto del fútbol ecuatoriano. Juan José, buenos días. Iba ganando el Once Caldas de Manizales y terminó empatado y derrotado en los penaltis en el Estadio Palo Grande de Manizales. Buenos días, Néstor. Ganaba 2-0 en el partido de ida. Había ganado a domicilio en Quito en condición de visitante y parecía que ayer el Palo Grande de Manizales iba a estar repleto de fiesta. De hecho, así llegaron los jugadores de Once Caldas, increíble. Me parece que más increíble que la eliminación, que terminó dándose porque después los ecuatorianos marcaron 2 goles y los eliminaron por penales. Lo más increíble son esas imágenes que están viralizadas, Néstor, porque los jugadores, esto no es después del partido los ecuatorianos celebrando, no. Son los jugadores de Once Caldas llegando al estadio antes del partido. Independientemente de que había un ambiente evidentemente triunfalista. Extraño, ¿no? Mire lo que es. No, esto no es Yo nunca había visto A algo mí me así. parece muy extraño, Néstor. Esto no es extraño, padre. Esto es la colombianada del No, hombre, día. pero es que uno no celebra antes de pasar, uno no celebra antes de ganar. Por eso es que digo, esta es la colombianada. Se pusieron estos jugadores, Dairo y compañía, a celebrar antes del partido, pensando que ya estaban en semifinales de la Copa Suramericana y les pasó... Claro, porque llevaban una ventaja de dos goles. Pero tampoco era una ventaja. La prueba de que no era una ventaja suficiente es que les remontó Juan José, ese equipo ecuatoriano, y los derrotó. Y estas imágenes que ustedes están viendo, quienes están conectados a YouTube, a Ditu, son las imágenes de la vergüenza de alguien absolutamente insensato que pensó, o varios jugadores de el Once Caldas, que pensaron que el partido ya estaba ganado, que no había que jugarlo, y terminaron derrotados con el rabo literalmente entre las piernas. Ahora, ahí también alcanza la responsabilidad del entrenador, ¿eh? Y esto es independiente del resultado final del partido, que encima terminó siendo de derrota para Once Caldas por ese falso triunfalismo. Porque imagínense el Manchester City arriba del techo del bus saltando antes de jugar una final de Champions. Guardiola, con la autoridad y el liderazgo que tiene, pero no los deja, primero que a los jugadores no se les ocurriría por el nivel de profesionalismo de los mismos. Y segundo, porque ahí tiene que haber un líder que no dé rienda suelta a cualquier, no sé, locura, travesura que se le ocurra a los futbolistas. La verdad es que son imágenes que yo nunca había visto en el fútbol profesional, porque además esto es por plata. Ayer Once Caldas, al quedar eliminado, y no digo que hayan quedado eliminados por esto, pero sí que agrandaron al rival seguramente porque los jugadores Independientes del Valle después hablaron del tema y sabían de ese triunfalismo y dice, ellos se sienten clasificados, ahora les vamos a demostrar dentro de la cancha, es agrandar al rival. Ayer Once Caldas se perdió de un premio de la Conmebol por pasar a semifinales de $800.000. Más la taquilla de lo que hubiera sido. Que le mucha hacen falta a Once Caldas. No solo derrotados, sino humillados y avergonzados, digo, lastimosamente, los jugadores del Once Caldas. Son las 6 de la mañana, 9 minutos. Bienvenidos. Los vamos a acompañar con noticias, con estas, la vergüenza de anoche de Manizales, no por perder,
porque podían perder, sino porque esta celebración anticipada es francamente una pena. Las 6:10 ahora, bienvenidos, aquí están las noticias de Colombia y el mundo en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Que lo que hemos logrado en el día de hoy es un escenario de acuerdos y de consensos entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. Nos salvamos de un nuevo presupuesto por decreto y de la dictadura fiscal. Humo blanco en el Congreso y se aprobó un presupuesto para el año 2026 en primer debate, pero no el que propuso inicialmente el gobierno, sino una versión recortada. Fue aprobado hasta el momento en primer debate en 546,9 billones de pesos, pero está sujeto a una reforma tributaria por 16 billones de pesos. También fueron eliminados 8 artículos. Uno de los más polémicos es la reprogramación de vigencias futuras para el sector transporte. Germán Ávila, ministro de Hacienda. Realmente no es agridulce, es un momento dulce de la relación entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. El senador Efraín Cepeda. Y nos vemos en la reforma tributaria y Efraín Cepeda la va a votar negativamente porque todo es para gastos de funcionamiento, para orden de prestación de servicio de gente que no hace nada solo por el voto. Eso no se lo vamos a permitir, presidente Petro. Luego de que fuera aprobado el presupuesto general de la Nación en primer debate por un total de 546,9 billones de pesos, el presidente Gustavo Petro reaccionó felicitando a las comisiones económicas y anunciando que, como la solicitud de nuevos recursos financieros disminuye en 10 billones de pesos, no pedirá incrementos de impuestos sobre la gasolina ni la cerveza. Pasan de 20 los temblores registrados en Venezuela entre sismos y réplicas durante las últimas 12 horas. Entre los estados Zulia, Lara y Trujillo han sido los epicentros. El ocurrido sobre la medianoche es el más fuerte, por encima de 6 de magnitud, y el último alrededor de las 5 de la madrugada. Por ahora el balance es más de susto que de daños estructurales o lesionados. Bueno, yo estaba dormida, la cama se me movió mucho, muy fuerte. Y empecé a sentir cómo se estaba moviendo todo. Yo estaba durmiendo y de la fuerza del temblor me desperté asustada. Y yo vivo en un piso 14 y bueno, resolví salir hacia la terraza, que es lo más conveniente. Varias viviendas resultaron afectadas en el municipio de Ocaña después de los sismos con epicentro en el vecino país de Venezuela. Y es que Gestión del Riesgo reportó que 3 inmuebles resultaron afectados en su infraestructura. La recomendación para estas familias fue evacuar cada una de las casas mientras se evalúa las condiciones en las que quedó la infraestructura después de los movimientos telúricos. Margarita Rosa de Francisco, quien reside actualmente en el sur de la Florida, le salió al paso a la polémica que surgió sobre un supuesto subsidio al pago de uno de sus semestres de filosofía en la Universidad UNAD. Sí, alguna vez pudo ser que haya por rebelión haya escrito estrato 3, tampoco eso es suficiente para que me den un subsidio, porque para tener un subsidio se necesita hacer una aplicación completa. El ministro de Educación, Daniel Rojas, salió en defensa de Margarita Rosa de Francisco ante el subsidio para la matrícula en la UNAD. No entiendo cuál es la polémica. Cuando hablamos del derecho a la educación, el derecho no distingue estratos, ni lugares de origen, ni razas, ni nada de esas cosas. El derecho es para todos. ¡Viva la U! Porque pública la recibimos y pública la entregamos. En plenaria del Senado, con 60 votos a favor, fue aprobada la reforma a la educación que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30. El ministro de Educación, Daniel Rojas. Bueno, este proyecto consiste en cerrar la brecha histórica que se calcula la desfinanciación de la universidad pública en 18 billones de pesos desde despedida la Ley 30. Alfredo Sa y Armando Benedetti están enfrentados por cuenta de la asignación de vehículos de la Unidad Nacional de Protección para su esquema de seguridad. El reclamo del exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Alfredo Sa. No somos ningunos pendejos como usted nos trata. Su responsabilidad es prestarnos la seguridad. Y si le quedó grande, renuncia al cargo. Le responde el ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Quiénes saben? Su ex compañero de gobierno. Entonces él dice que como precandidato le tocó ayer coger un taxi porque la UNP y le pide a usted que le den esa seguridad como precandidato. Mandarle el carro de
de un momento para otro, tiene que tener su planificación y todo lo demás. Pero si es así, dígale que yo le pago el Uber. En medio de la intoxicación masiva de recicladores y vendedores ambulantes que deja hasta el momento 9 personas muertas por consumir licor adulterado en Barranquilla, Blue Radio conoció que desde 2.000 hasta 12.000 pesos pueden comprar esta bebida que se realiza con metanol y restos de whisky. Aún 4 personas siguen en unidades de cuidados intensivos, entre ellos Rafael Eduardo de Alba, quien según su madre, María Ramírez, siempre consumía este tipo de licor. Porque me dijeron que estaba mal, lo están reanimando. No, él siempre lo ha tomado. Nunca pasó nada, primera vez. ¡Fuerte el muchacho! Teníamos la esperanza de que él saliera con vida y gracias al Señor salió con vida mi muchacho. 23 mineros que duraron atrapados durante 3 días a 80 metros de profundidad salieron vivos del socavón. En Segovia, nordeste de Antioquia, la esperanza se aferró a la tierra y al corazón de 23 familias mineras que por más de 48 horas esperaron por un milagro. Todos allá manejando la tranquilidad, todo muy bien, patrón, gracias a Dios. Un mayor, un sargento y una mujer que se hacía pasar por oficial del ejército fueron capturados por infiltrar actividades de inteligencia y vender información a grupos criminales. La fiscalía reveló que accedieron a documentos clasificados e ingresaron al batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5, que es clave en la seguridad de altos funcionarios. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Por un lado, si bien es cierto, es un hecho que tiene alguna relación con una de las unidades que brinda seguridad presidencial, no está afectada, no fue vulnerada la seguridad del señor presidente de la República. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua. Debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump. Ya hay respuesta del gobierno de Estados Unidos a esta y otras afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es una respuesta corta pero bastante diciente, la de un portavoz del Departamento de Estado. La respuesta es de tan solo 2 líneas, dice: las acciones de nuestra delegación de ayer hablan por sí solas. Ahí está Lord, se impulsa y el balón al fondo, gol. ¡Gol! Para Independiente del Valle. Por la vía de los penales, Once Caldas cayó frente a Independiente del Valle en Manizales y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en los cuartos de final. En el Palo Grande el equipo perdió 2-0 y con un global de 2-2, la serie se decidió en los penales, donde el equipo ecuatoriano se impuso 5-4. Por el blanco fallaron James Aguirre y Robert Mejía. Estás escuchando Blue Radio.